Gloria al Señor por este buen tiempo de reunión que ya llevamos y que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a mantener en este espíritu de esperar en el Señor, ese Dios que siempre es fiel, que ya el salmista descubrió en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, si bajara a lo más profundo de la tierra, allí tú estás. Hermanos, qué bueno que es el Señor. Aunque nosotros fallemos, Él está queriendo levantarnos, ayudarnos y guiarnos. Padre Santo y Celestial, si no fuera por tu fidelidad, nosotros no estaríamos aquí hoy. Pero es tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, la presencia del Espíritu Santo la que nos ha llevado hasta este lugar, Señor. Espíritu Santo, glorifícate también a través de la palabra. Prepara mis labios para proclamar con fidelidad y con verdad lo que tú tienes para la iglesia. Y prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma para recibir tu palabra, para ponerla por obra y para ser, oh Señor, cada vez más la iglesia que tú quieres que seamos. Que en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Vamos a seguir con esa secuencia que estuvimos viendo hace 2 semanas sobre las iglesias del Apocalipsis. Estas iglesias, como dice muy bien el versículo 19 que acabamos de leer, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Las cosas que son en este tiempo desde que Juan escribió el Apocalipsis es las cosas de la iglesia. Y luego estarán las cosas que han de venir, las cosas que han de preparar el camino del Señor, las cosas en las cuales el Señor está preparando y terminarán con su segunda venida. Pero las cosas que son es la iglesia de Cristo. Y os comentaba que en estas 7 iglesias el Señor está revelando por su Espíritu las cosas que son importantes para la vida de la iglesia. Las cosas que el Señor aprueba y también las cosas que el Señor rechaza. Las cosas que el Señor no quiere que estén en la iglesia. Y que lamentablemente desde el principio, estamos hablando del año 90 de nuestra era, apenas 60 años después de la ascensión de Jesús, y ya había cosas que estaban pasando en la iglesia que el Señor no quería, que el Señor quiere corregir. Y por supuesto en estas 7 iglesias vemos esas cosas. En la iglesia de Éfeso que estuvimos meditando, como cosa resaltable, estaba que habías perdido tu primer amor, que habías dejado de seguir bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. En el primer amor, en el momento de nuestra conversión, en nuestro primer impulso, es decir, Señor, yo haré lo que tú quieras, yo haré lo que tú me pidas, yo iré donde tú me mandes. Pero poco a poco ese ímpetu había ido decayendo. Y el Señor dice, no relajes, no abandones tu primer amor. En la iglesia de Esmirna vimos que el camino de la fe también está lleno de pruebas, de dificultades e incluso de persecuciones. Y lo hemos visto a lo largo de la historia. Y hoy nos toca estudiar la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. La iglesia de Pérgamo. Y ver qué es lo que el Señor detecta, ve en esta iglesia y con unción y con sabiduría, al igual que hicimos con Éfeso y Esmirna, ver qué esto tiene que ver en la iglesia del siglo XXI, en mi vida, en cada uno de nosotros y en todos nosotros como iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Realmente se presenta aquí el Señor
como hemos leído en la lectura de Apocalipsis 1, en las iglesias se va presentando con diferentes aspectos de la presencia de Jesús y de quién es Jesús. Y aquí se presenta con ese poder del que tiene la espada de dos filos. Una espada de dos filos es una espada que tanto corta hacia un lado como hacia otro. No es como los cuchillos que solemos tener en la casa. Los cuchillos que tenemos en la casa solo suelen cortar de un lado. Pero esta espada era una espada de esas de guerra, que tanto podía atacar de un lado como para otro y todo era cortante. Era una espada para cortar, para juzgar, para matar. Así la presenta una espada de dos filos. Y esta primera impresión nos habla del poder de Dios. Todos queremos y a todos nos gusta oír hablar del amor de Dios. A todos nos gusta oír hablar de la paz de Dios, del gozo del Señor. Pero Dios es poder. Y poder en todas las áreas de nuestra vida. Poder para dar y poder para quitar. Poder para hacer, poder para deshacer. Cristo es grande y a su nombre toda rodilla se doblará. Es cierto que muchos hoy en día no doblan sus rodillas delante de Jesús. No cantan como hemos cantado hace un rato, Cristo te amo. Pero llegará un día en el cual toda rodilla se doblará. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Delante de Jesús nadie permanecerá en pie. Y qué bueno que nosotros ya hayamos aprendido a estar humildes, a reconocer nuestra sencillez, nuestra pequeñez, nuestra incapacidad de estar delante de Dios. Por eso, este inicio de como una espada de doble filo habla de la lucha de Jesús contra la práctica del pecado en medio de la iglesia, contra los que viven en la práctica del pecado dentro de la iglesia. ¿Y cómo puede ser eso? Pues no lo sé, pero la Biblia lo pone. Y lamentablemente los años de experiencia nos llevan a ver que todo lo que el Espíritu Santo ha revelado es una advertencia para que no caigamos. Es como ese padre o esa madre que aconseja a su hijo, cuidado con esto. No está queriendo limitar su libertad, está queriendo ayudarle a no tropezar. Y así es el Señor. Por eso, la gracia de Dios nunca evita la disciplina restauradora. Hay disciplina que es destructiva. Hay disciplina que lo que quiere es acabar con el que está disciplinando. Esa disciplina no viene de Dios. Pero una disciplina que intenta corregir, que intenta educar, que intenta formar, esa disciplina sí viene de parte del Señor. Y el Señor está diciendo con esta presentación, yo voy a participar, yo voy a intervenir en la iglesia. Es posible que el pastor no intervenga, es posible que el responsable de la alabanza no intervenga, es posible que tal hermano no intervenga, pero el Señor dice, yo sí voy a intervenir. Y es verdad que todos tenemos responsabilidad de las cosas que pasan a nuestro alrededor, pero el Señor es el que más interés tiene en que la iglesia sea una iglesia fiel y verdadera. El que tiene la espada de dos filos es una forma de decirte, cambia o te voy a hacer cambiar. Y es mejor que cambiemos a que nos hagan cambiar. Porque es más dócil, porque es más útil, porque es más práctico. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hermanos, Jesús sabe dónde estamos.
Jesús sabe dónde estoy, siempre. Yo a veces me puedo olvidar de que Jesús está, pero Jesús sabe. Y Dios dice, yo conozco tus obras. El Señor sabe lo que hacemos. El Señor sabe lo que hacemos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos yendo de un sitio a otro. El Señor sabe, yo conozco tus obras. Y fijaros que el Señor lo primero que dice son cosas buenas de esta iglesia. Es decir, el Señor no es como nosotros. Si nosotros llegamos a un sitio y vemos que hay desorden, lo primero que nos fijamos es qué desastre. Pero el Señor dice, mira qué cuadro tan bonito hay en aquella esquina. El Señor ve lo bueno que hay en ti y en mí. La disposición, las actitudes, las obras. Dios no es alguien que quiere machacarnos, es alguien que quiere edificarnos. Por eso dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Qué quiere decir cuando pone donde está el trono de Satanás? Desde Génesis, en Génesis 10 sale un personaje, Nimrod, que ya se rebela contra Dios y contra todo lo que es Dios y ya se pone a edificar ciudades y se pone a edificar una ciudad como Babel y todas esas cosas. Y desde el principio siempre ha habido una actuación en contra de la voluntad de Dios. Pero en el caso que nos estaba llevando del trono de Satanás es porque en ese tiempo el César había sido declarado una divinidad. El César de Roma, el emperador de Roma, había sido declarado divino. Y se le había dado un título, el título de Pontífice Máximo, el Maximus Pontifex. Y la primera ciudad donde se hizo un templo y donde se puso una escultura a la cual se debía adorar de ese Maximus Pontifex, de ese César, fue en Pérgamo. Fue la primera ciudad donde se hizo un templo a César como divinidad a la cual se debía adorar. Y en esa ciudad fue donde este cristiano, Antipas, por no querer adorar a esa escultura del máximo pontífice del César, fue martirizado. Por eso el Señor sabe y entendemos que era un lugar difícil. Dios estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en Pérgamo. Ahí había alguien muerto, pero Dios ve algo muy positivo. Dice, pero veo que retienes, fijaros que dice, no has negado mi fe, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni siquiera viendo que Antipas era martirizado. Qué bueno es que aún en las dificultades, esta iglesia de Pérgamo había mantenido la fe en el Señor. Y eso es importante. Y eso es importante. Ahora el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Igual que el Señor nos dice las cosas que está valorando, que está teniendo en cuenta, nos dice, pero cuidado, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes una mala doctrina, Pérgamo. Tienes una mala doctrina. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Cuidado con la doctrina que estamos viviendo. Cuidado si nuestra doctrina es conforme a la palabra de Dios o no es conforme a la palabra de Dios. Balaam era un profeta de Dios, que fue contratado por Balac. Oye, te voy a dar tanto dinero, todo lo que me pidas, prácticamente. Te voy a llenar de riquezas, pero ve y maldice al pueblo de Israel. Y Balaam dice, bueno, pues vale, pero Balaam escucha la voz de Dios y dice, no puedes maldecir al pueblo de Israel.
no puedes maldecir. Todo esto lo encontramos en el libro de Números, por si alguien quiere conocer la historia más en detalle. No puedes maldecir. Entonces cuando va delante de Israel con el rey Balac y se pone allí, lo que hace es bendecir a Israel. Y el rey Balac le dice, oye, que yo te he dado dinero para que maldigas al pueblo de Israel, para que te metas con los cristianos, para que te rías de los cristianos, para que te burles de los que aman a Jesús, para que digas que son tontos los que todavía creen en la Biblia en el siglo XXI. Dice, no puedo hacer nada más que lo que Dios me dice. Y hay toda una cena con un burrito muy bonita para que los niños también entretenerles y ayudarles a leer la Biblia, ¿no? Y al final Balaam les dice, mira, yo no puedo maldecir, pero mira, ¿sabes qué? Que tus chicos y tus chicas se junten con los chicos y las chicas de Israel y que se casen y que hagan vida, y luego ya verás tú cómo una cosa lleva a la otra, y ellos al final entrarán en lo que tú quieres que entre. Y así ocurrió, que se juntaron en contra de los mandamientos de Dios, los israelitas, con los canaanitas. ¿Y qué acabaron haciendo? Sacrificando a ídolos falsos, comiendo de los ídolos y tal. Quieren poner tropiezo. Cuidado con las doctrinas que vienen no para educar, sino para poner tropiezos. Cuidado con esa fornicación, esa moral corrompida en la cual nuestra sociedad está viviendo constantemente. Hoy el pecado no solo no es aborrecido, el pecado es publicitado, el pecado es totalmente aprobado por nuestra sociedad, porque la sociedad sin luz y sin sal se corrompe. Cuando no hay sal, los alimentos se corrompen. Y la Iglesia, por eso, tenemos que analizar hasta qué punto estamos realizando nuestro trabajo de no corromper la sociedad. La moral de esta sociedad está corrompida y debemos de tener cuidado que no pase lo mismo en la Iglesia. Que gente que públicamente dice una cosa, vemos que hace otra. Nos damos cuenta que hay políticos que tienen que ser juzgados porque han dicho unas cosas y hacen otras. En cuanto al dinero, en cuanto a la relación con el otro sexo, en cuanto a su vida personal, en cuanto a todas las cosas. No puede pasar eso en la Iglesia. No podemos estar el domingo por la mañana aquí en la Iglesia y por la tarde buscando en internet cualquier porquería, porque eso no corresponde a una Iglesia que vive la integridad. Dicen algunos, Jesús ha muerto por los pecados, por lo tanto ya no es importante hablar del pecado, está pasado de moda, es otro tiempo. Vamos a predicar acerca de los valores, vamos a predicar acerca de la paz y el amor, vamos a predicar aparte del humanismo, acerca del ecologismo. Yo creo que el humanismo es cristiano, claro que Jesús ama al ser humano. Yo creo que la Biblia es un libro perfectamente entroncado con la ecología. ¿Cómo no va a querer Dios que los cristianos cuiden de la naturaleza que Él ha creado? Pero creo que el mensaje central de la palabra de Dios no es otro que la cruz de Cristo, que ha venido para pagar por nuestros pecados. Por lo tanto, cualquier otra doctrina o cualquier doctrina que nos lleve a adorar a cualquier otra cosa es una doctrina negativa. Y quizás ustedes me dirán, bueno, pero nosotros no estamos adorando a los ídolos, no vamos al Cristo de la sangre, no vamos a la Virgen de Lluc, no vamos a la Virgen de Guadalupe o a no, ya, pero hay muchos que dicen, no, pero no puedo estar más centrado en el Señor porque el trabajo me absorbe. Cuidado que el trabajo no sea tu Dios. Bueno, iría a la iglesia este jueves o este martes o
pero es que tengo un partido de fútbol y es muy importante. Cuidado, que el entretenimiento. Yo sé que todos tenemos, yo tengo derecho a entretenerme, yo tengo derecho a pasarlo bien. Tú también tienes derecho a pasarlo bien, pero cuidado, que el lugar que tiene que ocupar Cristo en nuestra vida no lo ocupe otra cosa, porque eso es fornicación o eso es adulterio espiritual. Cuando Cristo no está ocupando el primer lugar en nuestras vidas, ahí estamos empezando a dejar que doctrinas contaminantes entren en nuestras vidas. El que practica el pecado no es creyente. No el que cae, todos pecamos, no hay justo ni aun un uno, todos estamos expuestos a la caída y el pecado en el Señor, por lo tanto todos tenemos que pedir perdón, pero una cosa es caer en el pecado y otra cosa es vivir, practicar el pecado. Y eso es lo que el Señor no quiere, no permite que eso ocurra en su iglesia. El que llama costumbre a lo que la Biblia llama pecado, por ejemplo, hay muchas cosas en las relaciones sexuales que la Biblia llama pecado y la gente dice, bueno, eso son costumbres. Eso no era costumbre antes, pero eso es costumbre ahora. Hay muchas cosas en las relaciones entre las personas, en cuanto al respeto, en cuanto a la dignidad, que dicen, bueno, pero eso ya no es costumbre. Lo que la Biblia llama pecado sigue siendo pecado. Las modas van cambiando, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Relaciones ilícitas. Hoy en día nos dicen los compañeros de trabajo, no, mi hijo se ha ido a vivir con su pareja porque van a ver si se conocen mejor y tal y cual. Bueno, eso la Biblia llama pecado. Y alguien me dice, pero cuidado, si dices esas cosas la gente se va a ir de la iglesia. Miren, yo no quiero que nadie se vaya de la iglesia, pero yo no voy a cambiar lo que dice la Biblia. Y lo que yo sí puedo hacer, lo que sí es fácil, es más fácil que se vaya uno que no que se vayan todos. Por lo tanto, no se preocupen. Ustedes, si me dicen, esto no lo dice la Biblia, yo lo voy a aprender y lo voy a corregir. Eso es lo importante. Que nos ajustemos a lo que dice la palabra de Dios. Y está claro que la palabra de Dios y este mensaje es para los creyentes. Aquí puede entrar ahora mismo cualquier persona no creyente. Me da igual si es una pareja casada, no casada, de un hombre y una mujer, o de dos hombres o de mujeres. Aquí puede entrar cualquiera porque esto es la casa de Dios y aquí todos tienen que ser bien recibidos para escuchar el mensaje de salvación y para que el Señor toque sus corazones. Otra cosa es que una vez que escuchemos el mensaje del Señor, tenemos que haber adaptado nuestra vida a los principios del Evangelio. Pero el mensaje del Señor es para todos. Nadie queda excluido. Dios no hace acepción de personas. Nadie queda fuera. Por lo tanto, lo que es muy importante es, cuidado, ¿qué doctrina estamos viviendo? ¿La palabra de Dios o doctrinas que vamos nosotros poco a poco formando? La doctrina aquí habla de Balaam. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. En la iglesia de Éfeso estaban también los nicolaítas, pero el Señor dice a la iglesia de Éfeso, me alegro que no quieres saber nada de los nicolaítas. Pero aquí el Señor dice en la iglesia de Pérgamo, pero ahí tienes a los nicolaítas, pero ahí te quedas con ellos. ¿Quiénes son los nicolaítas? Los nicolaítas son los que quieren ir por libre. Los que dicen, a mí el Señor me ha dicho. Y ya le puedes tú decir, pero ¿cómo te puede decir el Señor esto? La palabra de Dios. No, pero los nicolaítas son los que van por libre. Mira, en la primera epístola, en la tercera epístola de Juan, en el versículo 9, dice Juan, el mismo escritor, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos reciben. Hay algunos que quieren ir a su plan, y ya pasaba en la antigüedad, y sigue pasando. Pero hermanos, esa doctrina de los nicolaítas, los que quieren tener ellos la razón, tener ellos la norma, poner ellos las pautas, y el Señor dice, eso no es lógico. Tienes que, en la iglesia, no es actuando. Y hermanos, tenemos que estar sujetos. En la iglesia todos tenemos que estar sujetos.
todos al Espíritu Santo, pero también los unos a los otros. Yo no puedo tomar decisiones en la iglesia si el consejo de la iglesia no está apoyando esa decisión. Y el responsable de la alabanza de tomar decisiones suele hablar conmigo, el responsable de Ujieres. Y así la iglesia es un conjunto de hombres y mujeres sujetos unos a otros y sujetos al Señor. Aquí nadie debe de ir por libre, nadie puede hacer lo que le parece, nadie puede tomar las decisiones por su cuenta, porque eso no es de orden, porque eso no es de parte del Señor. Lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Versículo 16. Por tanto, es decir, si la doctrina que estás haciendo es una doctrina que no te está llevando a la voluntad de Dios, estás desobedeciendo, si estás aceptando vivir la vida como tú quieres, a tu aire, el Señor dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios tiene la espada, hermanos. Yo no puedo tomar decisiones, ni siquiera sobre mis hijas, ellas ya se casaron, tienen su casa. Yo puedo darles consejos, enseñarles, no. Pero el Señor sobre la iglesia sí puede tomar decisiones. Dice, pelearé con la espada de mi boca. ¿Recordáis cómo era la espada? Una espada que hiere de tres maneras. Hiere con el filo de la derecha, hiere con el filo de la izquierda y hiere con la punta. No nos expongamos al juicio de Dios. Arrepiéntete, date la vuelta, cambia de actitud, busca al Señor. Ya digo, estos mensajes no son mensajes para los incrédulos, son mensajes para la iglesia. Y la iglesia a veces también necesita arrepentirse de principios, de formas de vida, de actitudes, de no poner al Señor en primer lugar. Arrepiéntete, dice el Señor. Porque eso es fundamental para que el Señor no pelee contra ti. Porque que peleemos unos contra otros no está bien. Pero mira, contra el Señor no vamos a poder pelear. Él nos va a vencer. Él ha dado su vida por nosotros. Él tiene paciencia. Como hemos cantado, su fidelidad nos persigue. Pero llegará un momento que Dios peleará contra nosotros. Y los que ya tenéis años en el Evangelio sabéis que esto es verdad. Y aquellos que lleváis menos tiempo, no queráis comprobar hasta dónde el Señor es celoso por su iglesia. Celoso porque la ama, porque la quiere limpia, porque la quiere pura, porque la quiere inmaculada. Dice, el que tiene oído. Siempre estos mensajes tienen tres partes. El Señor, el que tiene la espada. Luego lo que el Señor quiere y ve en la iglesia y la respuesta. Y la respuesta siempre es personal. El que tiene oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hay mucha simbología en este mensaje. Lo de la espada, lo del trono de Satanás, que hemos visto refiriendo al pontífice, lo de la doctrina de Balaam. Y ahora aquí nos habla de algunas cositas. El maná escondido. Lo que estamos acostumbrados en la Biblia sabemos que el maná es el alimento espiritual. El alimento que proviene del cielo, que no proviene de la cosecha de los agricultores, que no proviene de haber matado un animal y poder... No, es el alimento espiritual. Y realmente el Señor dice que tiene maná para todos nosotros. No como aquel maná que recogían en el desierto, pero un alimento espiritual que sostiene, que produce la fortaleza espiritual en nuestras vidas. Y realmente es importante. Es importante. Viendo esto, dice, al que venciere le daré de comer maná escondido. Es muy importante que nosotros conozcamos al Señor. Pero lo realmente trascendente de la Biblia es que Dios nos conoce. Miren, todos nosotros, no voy a mencionar porque
no quiero, conocemos a deportistas, ¿no? Deportistas famosos de fútbol o de baloncesto o de boxeo o de cualquier otro deporte. Todos nosotros conocemos a gobernantes. Todos nosotros conocemos a artistas de cine. Pero ¿cuántos artistas de cine me conocen a mí? Me parece que ninguno. Deportistas de élite, ¿cuántos me conocen a mí? Me parece que ninguno. Gobernantes, ¿cuántos yo conocí a un alcalde de Palma de hace muchos años, pero no. Ellos no nos conocen a nosotros. ¿Sabe la diferencia? Es que Cristo sí nos conoce. Esa es la gran diferencia. Cristo es cercano, Cristo puede alimentarnos, puede guiarnos, puede ayudarnos. Y realmente eso es importante. Por eso, como dice el apóstol Pablo, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, dice el salmista. Examíname, oh Dios, y guíame en el camino eterno. Dejémonos examinar por el Señor y guiar para que la bendición de Dios se haga. El equipo de evangelismo salió esta mañana, como suele salir los primeros y los terceros. Y me decía el hermano, ha ido muy bien, ha sido un buen tiempo. Está bien. ¿Sabes? Uno de los problemas que hoy en día en las iglesias es que hay estrategias de evangelización. Vamos a hacer tal cosa para ver si así la gente se anima a venir a la iglesia. Mirad, hermanos, la estrategia de evangelización más gloriosa que hay es que tu vida y mi vida reflejen a Cristo y la gente diga, yo quiero tener eso. Esa es la buena estrategia de evangelización. Que aquí pongamos música más alegre o menos alegre, está bien. Que salgamos a evangelizar con folletos o con esto, está bien. Pero nuestra vida tiene que ser un reflejo de la gloria de Dios. Capítulo 2, versículo 18. Otra iglesia. El mensaje escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Otra vez ese mismo esquema. Presenta a Jesús, presenta a Dios. ¿Quién es? El que tiene, dice, ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. ¿Sabéis? Tiatira tiene el privilegio de que la primera persona en Europa que se menciona en la Biblia que creyó en el Evangelio, una tal Lidia, era de Tiatira. Estaba viviendo en Filipos, pero era de Tiatira. Esa es la virtud, una de las cosas buenas que tenía esta iglesia. Y aquí presenta al Señor como máxima autoridad de la iglesia. El ángel, el Hijo de Dios. Aquí no hay metáforas. Aquí no hay un ejemplo en el cual haya que haber un estudio exegético. No hay que hacer una gran... No, el Hijo de Dios. Este mensaje viene directamente de Dios. También los otros. Pero se había presentado como la espada de doble filo. Pero aquí dice el Hijo de Dios. Hermanos, estos 7 mensajes se los dicta Jesús directamente a Juan. Como hemos leído en el capítulo 1, versículo 19 y 20, escribe a las 7 iglesias, escribe. Y Dios mismo, Jesús mismo está dictando. Y aquí a esta iglesia se le presenta y dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de fuego, el que puede ver aún en la oscuridad. Nada se esconde de su vista, nada se esconde de su mirada. Todo en la vida del creyente está a la luz. Y los pies de bronce bruñido. Acordaros de la serpiente de bronce. Hace unas semanas se nos predicaba de la serpiente de bronce. El bronce, en la palabra de Dios muchas veces tiene que ver con el juicio. Es figura del juicio. Y cuando el pueblo escuchaba la palabra pies como bronce bruñido, estaba entendiendo que era un juicio. Muchas veces ese bronce bruñido era parte de las esculturas a las cuales se ofrecían sacrificio, se ponía ese bronce candente y ahí se sacrificaba el animal o lo que se fuera a sacrificar y
moría instantáneamente. Era un símbolo, una sombra de juicio. Por lo tanto, aquí dice el Hijo de Dios, el que todo lo ve y el que está dispuesto a entrar en juicio con la Iglesia, está dispuesto a juzgar la Iglesia. El que tiene autoridad ve la realidad para juzgar con la Iglesia. Por lo tanto, tengamos presente que todo lo que hacemos está siempre a la vista de Dios. El versículo 19, Apocalipsis 2, 19. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Qué bueno, Dios sabe lo que hacemos. Y en este caso es extraordinario. Obras de amor, fe, servicio y paciencia. Algo perfecto, el amor. El amor es el motor de la vida cristiana. El amor es que nos tiene que mover a hacer todas las cosas. Y en esta iglesia dice, conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu fidelidad. Tu fidelidad. Qué bueno que el amor no sea simplemente un amor que lo dedicamos a orar al Señor cuando tenemos necesidad, a alabar su nombre, pero sino que también dice que conozco tus obras, tu amor y tu fe y tu servicio. Qué bueno, hacer las cosas en el nombre del Señor y para el Señor, y tu paciencia. La fe, una iglesia fiel, una iglesia comprometida con el Señor y con su servicio. Una iglesia con amor, con fe, con servicio, con paciencia. Era una buena iglesia. Y además dice algo aquí. Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, lo que estás haciendo ahora es mejor que lo que hacías el año pasado. Y mejor que antes. Qué bueno que la iglesia vaya creciendo en esto. Ahora, cuando leo lo que viene después, me da la impresión de que está hablando de la fachada de la iglesia. Yo creo que uno de los grandes peligros de la iglesia es que el domingo por la mañana sea nuestra fachada. Y que el domingo por la mañana sea una reunión donde todos salemos, ¡ay, gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre del Señor! Porque estamos aquí amándonos, abrazándonos, compartiendo, pero que luego el día a día, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sea otra cosa. Y me da la impresión por lo que viene a continuación. Porque el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y hermanos, está bien que tengamos amor, fe, servicio y paciencia. Está muy bien. Pero que eso tiene que trasladarse al terreno práctico de todos los días de nuestra vida. Que realmente no sea algo, porque hacer algo sin amor no es servicio, es vanagloria. Si yo vengo aquí y quiero daros un mensaje, pero no hay amor en mi vida, en mi mensaje, quizás lo único que estoy buscando es vuestro reconocimiento. Y hermanos, yo agradezco vuestro reconocimiento, pero lo que yo espero es que el Señor me diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sin amor, lo que hacemos no tiene valor. Hacer lo que nos gusta es más bien satisfacer nuestra vanidad, nuestro gusto, más que amar las cosas. El que dice, no, yo es que quiero trabajar en la alabanza, yo es que quiero servir en la alabanza. ¿Por qué? Porque me gusta mucho alabar. Dice, pero mira, lo que hace falta ahora mismo es limpiar la iglesia. Ah, no, pero es que a mí el Señor me ha mostrado que tengo que alabar. Bueno, pues está bien. Yo no digo que el Señor no te haya mostrado. Pero hacer lo que nos gusta no necesariamente es servir a Dios.
O estar dispuesto a dar un banquete, pero no a dar un vaso de agua, eso tampoco es amor, eso es soberbia. Cuando yo hago las cosas, pero para que todo el mundo vea lo que yo soy capaz de hacer. Voy a montar una gran comida para dar de comer a todos los que pueda de Valencia y esas cosas. Que, por supuesto que está bien. Pero a lo mejor llama un pobre a tu puerta y no tienes un vaso de leche para que ponerle. Cuidado. A veces Satanás se busca artimañas para activar mi vanagloria, mi orgullo o mi soberbia. El amor nos tiene que llevar a hacer las cosas que Dios quiere, cuando Dios quiere y como Dios quiere. Eso realmente es amor. Por eso dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Toleras a esa mujer que se dice profetiza. Jezabel es un personaje, quizás uno de los personajes más nefastos del Antiguo Testamento, la esposa de Acab. Sus maquinaciones, y por supuesto que Jezabel no era profetisa, pero aquí habla de cuidado con esos ministerios que maquinan, esos ministerios que su fin, porque profetizar es hablar la palabra de Dios, profetizar es dar un mensaje de parte de Dios, profetizar no es adivinar el futuro, eso formó parte en algún momento y puede formar parte de la visión que el Señor nos da. Pero profetizar es hablar de parte de Dios. Y cuidado con quien habla de parte de Dios, pero Dios no le ha hablado a él o a ella. Cuidado con las iglesias tolerantes o permisivas. Está de moda el ser una iglesia tolerante, el ser una iglesia donde todo el mundo tiene cabida, donde todo el mundo cabe. Y he dicho antes que aquí cualquiera es bienvenido, pero no cualquier ministerio es bien recibido. Alguien me trae un caramelo para ver si así, pero si me meto este caramelo no sé si voy a poder hablar, pero muchas gracias. Es muy importante saber quién ministra y qué se ministra. Fijaros que aquí dice unas cosas este versículo 20. Esa mujer Jezabel que se dice que enseñe y seduzca a mis siervos. Enseñar y seducir. El Evangelio no trata de seducir a nadie. El Evangelio trata de enseñar y corregir. No enseñar y seducir. No enseñar y tratar de llevar a mi terreno, sino enseñar y corregir. Por eso, cuidado con esos mensajes. Mensajes que están de moda. Hermanos, ¿Jesús ha pagado por todos nuestros pecados? ¿Amén? Amén. ¿Jesús ha pagado por los pecados de toda la humanidad? Amén. Entonces, ¿todos nuestros pecados son perdonados? Uy, qué men tan pequeño, lo han dicho. Ya ven que le estoy metiendo una trampa. Porque esa doctrina, como todos los pecados han sido perdonados en la cruz, como nadie va a culparnos de pecado, entonces podemos pecar porque el Señor nos va a perdonar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Esa doctrina es muy seductora. A los jóvenes que le digan, bueno, no pasa nada, el Señor te ha perdonado, Cristo ha pagado por tus pecados. Pero ¿cuál es tu conducta? Sed santos, como yo soy santo, dice el Señor. Por eso, esas palabras
que se dicen de parte de Dios, envolventes, seductoras, son mensajes peligrosos y que lamentablemente están calando en la iglesia de Cristo como calaron en la iglesia de Tiatira. Y dice que es importante que eso no ocurra. Versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le he dado tiempo. Dios no es un Dios justiciero. Hay quien cree, oye, esto me pasa porque he pecado, y que el Señor está ahí pendiente, he pecado, ¡pam! No. Dios dice, le he dado tiempo. El pueblo de Israel estuvo por el desierto durante 2 años caminando hacia la tierra prometida. Y en esos 10 años, en esos 2 años, 10 veces pecó contra Dios. No 1, 2, 3, 4. Perdón. Y a pesar de ese tiempo, el Señor seguía mandando el maná todos los días y mandando codornices y llevándolos donde había agua. Dios tiene misericordia. A la 10ª vez, dice Dios, esta generación no puede entrar en la tierra de Canaán. Pero Dios toma tiempo. Y la disciplina del Señor siempre es para corregir, nunca para destruir. Le he dado tiempo. Dios es un Dios de oportunidades. Por lo tanto, aprovecha las oportunidades de Dios. ¿Por qué? Porque si no, te va a pasar lo que dice el versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios es tremendo. Dice que la arrojo en la cama, le voy a dar la enfermedad, en gran tribulación, dice, y a sus hijos heriré de muerte. El pecado trae muerte. Y trae muerte espiritual, pero trae muerte física también. Mirad, hay un pasaje que leemos siempre en 1 Corintios 11, los domingos de Santa Cena. 1 Corintios 11, versículo 29, dice, porque el que come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dormir en la Biblia es la muerte. Cuando los discípulos y Jesús recibió el mensaje, Lázaro está enfermo, Jesús les dijo, bueno, él duerme. Pero para los demás él estaba muerto. La rebelión, el no escuchar el mensaje de Dios, tiene consecuencias para nuestra salud y para nuestra vida, en lo natural y en lo espiritual. El alcance del juicio de Dios, y yo no quiero asustar a nadie, pero Dios quiere mantener su iglesia limpia. Y tanto más cuando vamos acercándonos a la venida del Señor. Tanto que se habla de Apocalipsis, de los 4 jinetes del Apocalipsis, del fin de los tiempos, del fin del mundo, de la tribulación, y tan poco cuidado que a veces se pone en la vida de la iglesia. La voluntad de Dios es poner a su iglesia santa y limpia. El versículo 24 dice algo bueno de esta iglesia. Pero a vosotros y a los demás que estén en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, no todos estaban igual, no todos estaban siguiendo cualquier doctrina, cualquier mensaje, algunos estaban buscando la voluntad de Dios, y eso siempre es bueno y es interesante. Y realmente la iglesia no es unívoca, la iglesia no tiene un solo manera de pensar, pero por eso cada uno de nosotros tenemos que analizar y ver dónde estamos. Versículo 25, hay que hacer 2 cosas
tener y retener. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, acordaros que lo que tenían era amor, fe, servicio y paciencia. Eso tenemos que retenerlo hasta que el Señor venga. Amor, fe, servicio y paciencia. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Viene el reino del Señor. Vendrá Jesús. Yo no sé si muy pronto o muy tarde. A mí, ¿qué me gustaría? Pues estar aquí cuando venga el Señor. Desde el apóstol Pedro, que ya decía, no, Juan lo verá. Y han pasado 2000 años. Y el Señor todavía no ha venido. No lo sé. Está claro que hay señales y profecías cumplidas que hacen que su venida esté más cerca. Y me gustaría estar, porque cuando venga el Señor, los que estén aquí van a quedarse reinando con Él, en ese reino de paz y de justicia. Y vendrán con Él los que hayan creído en su nombre. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Realmente aquí habla de cosas extraordinarias. La estrella de la mañana es Jesús, es esa bendición de Dios, ese poder estar con Jesús. Es algo que el Señor va a dar a su iglesia. Y será maravilloso, o bien que vengamos porque hayamos partido ya con el Señor y nos hayamos muertos, vendremos con Él, o bien que estemos aquí y veremos ese momento glorioso en el cual todos los que no habían creído en el Señor se ponen de rodillas y dicen, Dios mío, no me lo podía creer. Pero resulta que es verdad. Pero nosotros diremos, alabado sea el Señor, gloria a Dios. El Señor es bueno. Esa es la diferencia. ¿De qué iglesia queremos formar parte? ¿En qué parte de la historia queremos situarnos? ¿Queremos ser en la iglesia que es seducida por las cosas? ¿O que la iglesia que aprende y es corregida? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y permitir acabar esto con el último versículo de la iglesia de Pérgamo. Dice que se nos dará una piedrecita blanca con un nombre escrito. Y bueno, eso a nosotros no nos suena más que un adorno, ¿no? Un adorno de esos que a veces algunos trabajos hacían mis hijas cuando estaban en la escuela, cogían una piedra cuando iban de excursión a alguna playa que había piedras esas y la pintaban, ¿no? Pero mira, había una costumbre en aquellos tiempos, en los cuales no había papel ni pergamino, y es que cuando alguien era invitado a una fiesta, se le mandaba un trozo de arcilla con una parte del nombre, ¿no? Y cuando acudía a la fiesta, llevaba ese trozo de arcilla y los criados comprobaban si la otra parte del trozo de arcilla coincidía. Y quería decir que estaba invitado a la fiesta. Hoy en día mandamos las tarjetas esas de invitación, o los WhatsApp de esos de invitación, ¿no? En aquellos tiempos no había WhatsApp, porque no tenían móviles, no había papel, no había tarjetas, había unas tablillas, y lo hacían en tablillas. Y la Biblia está escrita en ese tiempo. Y el Señor dice, va a haber una piedrecita con tu nombre. Porque tú estás invitado al reino de los cielos. Porque tú vas a tener entrada. Y esa entrada es tuya, no es de nadie. Tu padre no podrá entrar por ti, tu esposa no podrá entrar por ti, tus hijos no podrán... No, cada uno lleva su tablilla y todos la ponían. Y el Señor quiere revelarnos por su Espíritu que Él es el que nos va a dar entrada. El Señor está preparando lugar para nosotros. Pero habrá algo más gozoso que ser la iglesia que el Señor quiere que seamos. Una iglesia limpia, una iglesia que no se adapta a las circunstancias de este mundo, una iglesia que no tiene más Dios que Jesús,
que ni el dinero, ni el placer, ni el trabajo, una iglesia cuyo primer punto de encuentro es Jesús. Una iglesia que desecha y descarta las doctrinas. Esa iglesia es la que el Señor quiere. Una iglesia fiel, una iglesia que sirve, una iglesia que obra por amor y una iglesia que tiene paciencia. Hay cosas buenas en esta iglesia de Pérgamo y hay cosas que desechar. Que el Espíritu Santo nos ayude a tomar lo bueno, lo que el Espíritu revela para nosotros y a desechar lo que estorba. Padre Santo y Celestial, tú eres un buen Dios. Tu fidelidad nos persigue. Espíritu Santo, ayúdanos a poner por obra tu palabra, a desechar lo que tú desechas, la doctrina de Balaam, las profecías que vienen de Jezabel, y a tomar lo que tú tienes, ese maná escondido, ese alimento espiritual, esa piedrecita que dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Enséñanos, Señor, a ser cada día más como tú quieres que seamos. Que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.